en un anuncio tiene que ver con el arancelamiento a las universidades en el caso de estudiantes extranjeros. Cuéntenos cómo es la situación en la provincia. La Universidad Nacional de Tucumán se refiere. Sí, quiero saber cuántos alumnos tienen en matrícula Mire, y cuántos de esos más son que saber extranjeros. cuántos alumnos, en primer lugar, como usted bien lo dijo recién, es un anuncio que no tiene ningún sustento legal, ya que la Ley de Educación Superior, que ha sido modificada en el 2015, establece la gratuidad de la enseñanza superior. Por ende, si es que quieren implementar este tipo de arancelamientos a extranjeros, tendrían que, en primer lugar, modificar dicha ley. En segundo lugar, nosotros no estamos solamente para discutir la temática del dinero en la universidad. Creo que hay otros temas mucho más importantes que discutir en el ámbito universitario con el gobierno nacional, como por ejemplo son los salarios, la permanencia, el ingreso, las carreras cortas, las salidas laborales, y no hablar solamente de un arancelamiento supuesto, porque además de esto de que habría que presentar una ley modificando la Ley de Educación Superior, también quiero avisarles a los que hizo este anuncio que los extranjeros que se inscriben tienen certificado de residencia, por ende tributan en nuestro país y por ende son considerados estudiantes igual que cualquier otro estudiante argentino. Así que me parece más una bomba de humo que una cuestión para debatir, ¿no? Sí, eso sin duda, en una semana en la que también hubo otras noticias que han impactado, por ejemplo, a los jubilados, ¿no? Pero cuénteme, por ejemplo, los jubilados o el senador con el dinero en Paraguay. También, sí, que no es menor, por supuesto. Que no es menor. Quisiera saber sobre la autonomía que tienen distintas universidades, más allá de que usted dice hay que modificar la ley de educación superior, en el caso de que alguna universidad, no sé, por ejemplo la de Tucumán, quisiera adoptar una medida que sea o en contra o a favor, ¿pudiera hacerla de manera autónoma o tiene que adherirse a lo... Sí, la autonomía tiene rango constitucional. Por ende, si el gobierno modificara, o la Cámara, mejor dicho, modificara la Ley de Educación Superior, queda a criterio de las universidades, y esto también sí lo dicen en el anuncio, criterio de las universidades, la forma y cómo se adaptaría este supuesto arancel a los extranjeros. Después, una de las menciones que hacía el vocero Manuel Adorni en conferencia de prensa tiene que ver con el porcentaje. Dice en un momento que el 30% de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros. Entiendo yo que se trata de una particularidad, primero de la Universidad de Buenos Aires, después de la Facultad de Medicina, y que no se replica en distintos lugares del país. Yo tengo los datos que la media nacional es del 4,5% de extranjeros, la media nacional, y en la Universidad de Tucumán estamos por debajo de esa media nacional. Es decir, nosotros de 72.000 estudiantes universitarios, no contando los más de 4.000 de las escuelas experimentales, tenemos por debajo del 3% de estudiantes extranjeros. Y esos estudiantes extranjeros que estudian aquí en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿principalmente de qué países vienen? De zonas aledañas, de Bolivia, Perú, y justamente como usted dijo, la carrera de medicina es la que más tiene. ¿Que vienen también de Bolivia y Perú? Sí. Bien, son aquí que pertenecen a Latinoamérica. Menos entonces... del 3%, ¿no? 1.200 claro. Estudiantes aproximadamente de los 72.000. Claro, no sería significativo, ¿no?, al presupuesto. Y muchos de ellos con certificado de residencia. También esto nos lleva a pensar que es una cuestión de leyes migratorias, ¿no? Bueno, cuénteme primero sobre el procedimiento. Entonces, en ese caso, una persona extranjera que está en edad o tiene la posibilidad de estudiar aquí en Tucumán, ¿necesita sí o sí un documento para inscribirse? Totalmente, necesita toda su documentación, que lo acredite que es un ciudadano que vive en este país, como cualquier otro ciudadano que se inscriba en cualquiera de las carreras universitarias, y es por eso que decimos que hay muy pocos que no tienen el certificado de residencia como estudiante en nuestro país. ¿Y eso vale tanto para las carreras de grado como posgrado?
No, de grado. El posgrado sí es arancelado, depende de cada unidad académica y depende del posgrado que se dicta. Yo estoy hablando de educación de grado. Claro, y en el caso de los docentes, ¿hay algún porcentaje de docentes que venga del extranjero? Porque pienso no solo en la educación que se les brinda, sino también en cómo ellos pueden devolverlo. No estoy hablando de los extranjeros. Sí, nosotros tenemos docentes, no les puedo decir el número exacto en porcentaje, pero hay docentes que han estudiado en nuestras unidades académicas y se han quedado en nuestras unidades académicas, valga la redundancia, a dictar clases. Y en este caso... Medicina es uno de los casos, ¿no? Viéndolo ya en una perspectiva histórica, ¿cómo ha sido la relación que ha tenido la Universidad Nacional de Tucumán con distintos países de la región? Bueno, nosotros somos una universidad que nace de la reforma universitaria del 18 y por lo consiguiente la reforma del 18 que después se expandió por toda América Latina y además sus postulados fueron la bandera del Mayo francés, en donde se hablaba de una única educación. Nuestra relación con los países vecinos siempre han sido excelentes. Sin lugar a duda que los tiempos han cambiado, que hay que redefinir no solamente los postulados o ayornarlos a las nuevas épocas, pero nosotros seguimos manteniendo en alto esto de la unidad latinoamericana en cuestiones que hagan a la salud, a la educación y a la economía de nuestros países. Bueno, pero y ahí puntualmente, hablando de la economía de nuestros países, ¿usted cree que el argumento de una situación macroeconómica delicada del país es suficiente o esconde otras intenciones esta medida? No tengo yo la capacidad de análisis como para hablar de este tema, pero creo que viendo los números que significaría arancelar, suponiendo que las unidades académicas, las universidades, una vez modificada la ley, no creo que influya para nada en el presupuesto universitario, disminuya el aporte y la obligación que tiene el Estado para con las universidades. Hugo, le agradezco el tiempo y las respuestas que nos ha brindado. No, por favor, el agradecido soy yo. Ahí hablábamos con Hugo Saab. Él es secretario general de la UNT, hablando acerca de la posibilidad de que se arancelen las universidades para los extranjeros en distintas unidades académicas del país.